¿Qué tal amigos? Hoy vamos a conversar sobre el despojo por parte del ejército chileno al Perú una vez acabada la Guerra del Pacífico. Pero entre muchas de las cosas que fueron a parar a Chile después del mencionado conflicto, hay un caso en particular: los leones de bronce que custodiaban el Parque de las Exposiciones en Lima. Pero, ¿dónde fueron a parar estas preciadas esculturas? Tras el conflicto armado que redefinió fronteras, el misterio de los leones de bronce robados de Perú vive en la memoria histórica y continúa generando fascinación y controversia. Al finalizar el siglo XIX, el telón de la historia sudamericana se alzó para revelar un episodio bélico que se escribiría con letras indelebles en su cronología: la Guerra del Pacífico. Este enfrentamiento bélico, que involucró a Chile, Perú y Bolivia, se desató por el control de vastas zonas ricas en salitre y guano, elementos cruciales para la agricultura de la época, y dejó consecuencias geopolíticas que perduran hasta nuestros días. Sin embargo, existe un misterio que perdura a lo largo del tiempo y atraviesa océanos: los leones de bronce que una vez custodiaron el Parque de la Exposición en Lima. Ahora tienen paradero desconocido. Estas esculturas, saqueadas durante la ocupación de la capital peruana en la Guerra del Pacífico, se han convertido en símbolos de un patrimonio cultural arrebatado y aún buscado, evocando preguntas sobre el destino final de las reliquias de un conflicto que aún resuena en la memoria histórica de Perú. ¿Dónde están los leones usurpados? En las páginas de la historia de Perú, la Guerra del Pacífico ocupa un apartado melancólico, marcado por el despojo territorial, la pérdida de valiosas colecciones de la Biblioteca Nacional y el traspaso forzado de bienes culturales. Este periodo bélico, además, fue precursor de la apropiación indebida de valiosas estatuas por parte de oficiales chilenos, como señala el historiador Milton Godoy Orellana en sus investigaciones. Dichas piezas eran enviadas a sus ciudades natales como símbolos de triunfo y posiciones de honor. Además, en ese contexto de desplazamiento de riquezas artísticas, el diario La Época señalaba que en los espacios de la Intendencia chilena se resguardaban 10 cajas cargadas de esculturas de mármol, con figuras caninas y leoninas, procedentes de la ciudad de los Reyes, un reflejo elocuente de la magnitud cultural de los efectos del conflicto. Ante la pregunta resonante sobre a dónde fueron a parar los legendarios leones de Lima, el investigador Rafael Mellafe reveló durante una entrevista que al menos 4 réplicas de cemento se conservan hasta la fecha. 2 de ellas adornan la entrada de la base naval de Talcahuano y las otras 2 custodian el acceso al Parque Lota. Testimonios silenciosos de un pasado lleno de turbulencias y reivindicaciones. Pero, ¿cómo se desarrolló el saqueo de los leones? El saqueo de las estatuas de Lima durante la Guerra del Pacífico involucró el meticuloso traslado marítimo y su posterior integración en los espacios urbanos de Chile. Según el historiador Godoy, en diciembre de 1882, el buque Amazonas arribó a Valparaíso proveniente de Callao, como reporta el Mercurio de Valparaíso. A bordo se encontraba un cargamento diverso de esculturas de mármol destinadas a engrandecer los espacios públicos y una destacada estatua de Neptuno de bronce predestinada para la Plaza del Orden. La envergadura del botín se detalla en los registros de Patricio Lynch
y en las cartas de Eulogio Altamirano, responsables por entonces de Valparaíso y las fuerzas navales. Altamirano especifica a la presidencia chilena el contenido de los 220 cajones y sugiere ubicaciones prominentes para algunas piezas, como el Palacio Presidencial o la biblioteca. Querido amigo, le incluyo una lista de lo que trae el Amazonas en materia de obras de arte. No insista en meterlas en una bodega. Aprovechemos de ellas para hermosear nuestros paseos, ya que están aquí. La prensa regional chilena reflejaba la integración pública de estos objetos. Específicamente, un corresponsal de Santiago para El Porvenir, de La Ligua, informaba que las estatuas traídas de Lima pronto embellecerían la plaza de armas de la capital con su presencia, evidenciando así que el reparto de estas reliquias de guerra no era un secreto, sino un acontecimiento cubierto por los medios de la época. Compensación de guerra o saqueos. Desde la perspectiva de la Real Academia Española, las compensaciones de guerra implican acuerdos plasmados en tratados de paz, donde el país vencido paga o cede bienes al vencedor. En contraposición, el saqueo es un acto de fuerza que se realiza sin consenso y al margen de lo pactado, una apropiación indebida en el contexto bélico. Esta distinción, sin embargo, plantea una cuestión polémica entre historiadores. La conducta de las tropas chilenas en Lima durante la Guerra del Pacífico continúa generando discrepancias entre expertos de Chile y Perú, como lo evidencia el estudio de Felipe y Pablo Retamal, titulado ¿Dónde están los leones robados a Perú en la Guerra del Pacífico? Historia de un mito urbano. El historiador Patricio Ibarra alega para el medio La Tercera que para las autoridades chilenas apoderarse de ciertos bienes peruanos respondía a una necesidad de compensar los gastos derivados de la ocupación de Lima y otros territorios peruanos. Según su interpretación de las leyes internacionales de guerra de la época, la acción era permisible. Ibarra enfatiza que este procedimiento fue estratégico y organizado, ejecutado mediante la formación de una comisión que seleccionó los bienes a ser transportados a Chile. Estas actividades se prolongaron solo en los primeros meses tras la ocupación de Lima y se suspendieron con la llegada de Patricio Lynch al mando del ejército chileno. En contraposición, Milton Godoy presenta una perspectiva diferente. Para él, lo sucedido clasifica como saqueo. Godoy sostiene que durante la ocupación se cometieron actos de robo y saqueo de bienes culturales que fueron ilegalmente enviados a Chile, desafiando los tratados internacionales vigentes en aquel momento. Estas dos miradas historiográficas evidencian una tensión no resuelta y un debate que sigue abierto sobre las acciones y consecuencias de la Guerra del Pacífico y sobre cómo estos eventos han sido clasificados y juzgados a través del tiempo. Pero, ¿qué otros bienes peruanos fueron expropiados? La información sobre los bienes culturales que Chile se llevó durante la ocupación es limitada, pero algunos documentos, como la lista de Segers y Domeyko, archivos del barco Amazonas y publicaciones periodísticas de la época, nos dan indicios de la diversidad de los objetos sustraídos. El historiador Milton Godoy ha compilado algunos de estos objetos en su estudio titulado, comillas, atraído hasta nosotros desde el territorio enemigo en la luz de la guerra, cierro comillas. Historiadores dan cuenta de que a fines de 1880 la Biblioteca Nacional del Perú poseía más de 56.000 volúmenes impresos y cerca de 800 manuscritos, y tras la irrupción de los militares a la Casa del Saber, gran parte de estos materiales impresos fueron colocados en cajones.
El observatorio astronómico fue notablemente afectado en septiembre de 1881. 31 cajones con valiosos equipos e instrumentos fueron transportados al Observatorio Astronómico Nacional de Chile del Museo del Cuartel de Artillería en Lima. Se extrajo una colección que incluía desde un catálogo del prestigioso Museo Británico hasta especímenes de fauna disecada, como el tigre de Bengala y el león africano, además de objetos de relevancia cultural japonesa, como lanzas y puñales. A estos se sumaron pedestales numerados y un tapabarro indígena, así como el catálogo de la Exposición Limeña de 1872. Desde el Zoológico de Lima, 2 leones acabaron en reducidas jaulas en Chile hasta que se acondicionó el Zoológico de Santiago para recibirlos adecuadamente. La Escuela de Medicina sufrió la sustracción de su gabinete de física, su vasta biblioteca y equipo, dejando un vacío en el ámbito académico y científico local. La imprenta El Peruano perdió sus tipos y máquinas, que zarparon hacia Chile en junio de 1881, afectando la capacidad de publicación y prensa en Perú. En el ámbito artístico, la obra Los funerales de Atahualpa de Luis Montero, junto con otras pinturas requisadas, fueron exhibidas en el Senado chileno hasta que se optó por devolverlas en 1885. Bien amigos, pueden dejar sus opiniones en los comentarios y si les interesan estos temas, pueden dar like y suscribirse al canal. Hasta pronto.